Bienvenidos a esta inauguración y al mismo tiempo taller de caricatura política que junto con la Embajada de Suiza y Brújula estamos impulsando. Ustedes sabrán que Brújula es una plataforma de comunicación para jóvenes universitarios. Quisimos hacer esta inauguración participativa con ustedes, con estudiantes, y ustedes también, al mismo tiempo que puedan tener acceso a las caricaturas, puedan también participar y, por qué no, proponer alguna caricatura política. Bienvenidos y pues, que disfruten la actividad. Alfredo Morales, mejor conocido como Fo. Él inició su carrera caricaturista en prensa libre en agosto de 1986 al publicar un espacio gráfico titulado Mascotas en la revista Domingo. Ha colaborado con otros medios como la revista Crónica, que ya está desaparecida, la revista Industrial y la revista Sala de Redacción. También ha participado de festivales internacionales, ganando el premio de la prensa en 1999. Pues gracias a la Embajada y gracias a la URL, que es también parte de mi vida, porque yo estudié aquí, me gradué aquí, entonces es como regresar a la casa, ¿verdad? Para mí pues es un gusto compartir con ustedes y que este taller espero sea muy dinámico, que tenga mucho de su participación, el mundo de la caricatura, cómo se desarrolla, qué problemas se encuentran, pero qué satisfacciones también encontramos a través de ella. ¿Cómo definiría usted la caricatura política? Es lo mismo que puede decir un editorial, pero con menos palabras. Es tratar un tema de interés nacional que involucra obviamente los intereses de la nación y que nos involucra a todos. Uno no puede decir que es apolítico, porque cuando uno de por sí ya manifiesta una opinión sobre algo que sucedió el día de hoy en el aspecto nacional, ya está entrando en política. Es primordial, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún interés sobre eso, y la única forma de desarrollarlo es emitiendo opiniones. Puede ser a través de palabras o puede ser a través de dibujos. ¿Y cómo define usted su caricatura política? Bueno, eso es un poco difícil porque prefiero que alguien me lo diga a mí. Mire, yo su caricatura la miro de esta forma, ¿verdad? Cuando yo comencé no quería hacer mucho, tocar temas políticos en sí, porque cuando yo comencé apenas estábamos entrando a la parte democrática del país. Entonces todavía teníamos esos rezagos de que hacer una caricatura era un riesgo enorme debido a que no vivíamos una verdadera democracia. Entonces a mí lo único que me interesaba al dibujar era emitir una caricatura que tuviera algo de humor, tuviera aspectos que a veces rayaban en lo ingenuo y a veces en cosas que el periódico, mi editor me dijo que tocara tal vez aspectos políticos para que de alguna forma la caricatura tuviera algo más de seriedad y a la vez pues pudiera ser un poco más satírica, ¿verdad? Entonces fue así como yo entré a la caricatura política. Entonces definirme a mí como qué es la caricatura política de Fo es un poco difícil, porque hasta la fecha todavía no sé por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Pues en un contexto como Guatemala, ¿cuál cree que es la importancia de la caricatura? En el lapso de la guerra hubo como una fractura entre los caricaturistas que venían de épocas anteriores, que había una riqueza bastante grande y que en ese lapso se cortó porque no hubo caricaturistas por la misma represión. El único que yo recuerdo que todavía tuvo el valor de publicar en ese tiempo era JC, Julio Castillo, pero él me ha comentado los problemas que vivió cuando él tenía que hacer algo y le empezaron a amenazar, ¿verdad? Entonces ese lapso para mí fue como una fractura entre los caricaturistas de antes y los de ahora. Creo que es un valor agregado para el país que emitan su opinión a través de este arte. Creo que eso es la importancia. ¿Qué lo motiva? Pues mire, es un poco difícil, porque yo le comentaba a una compañera de ustedes
que cuando yo comencé a hacer caricatura, comencé prácticamente solo. Es decir, sí me dijeron, me llamaron, me dijeron, mira, me gusta tu trabajo y queremos que publiques diariamente, pero hasta ahí, solo te doy el espacio. Entonces, todo lo demás tenía que hacerlo yo, buscar los temas, buscar las fotos, buscar los elementos con que trabajar. Yo como cuando comencé no tenía ni siquiera nociones de qué era ser caricaturista. Yo sabía que podía dibujar, pero no qué es este tema, cómo se maneja, cómo manejar los distintos lenguajes que puede utilizar ahora uno en la caricatura. Nada, simplemente revisar el periódico, ver qué es lo que está en boga y así empezar a hacer la caricatura. Para mí es de un gran valor porque después de 25 años me he dado cuenta que cuando yo comencé, realmente digo, yo no sé cómo me aguantaron en el periódico durante todos esos primeros años, porque veo mi trabajo y digo, la verdad que no, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde está el valor para mí principalmente. Les voy a mencionar por qué escogí una vez esta. Y es porque para mí las caricaturas en cierto momento se hacen solas. ¿Cómo es eso? Esa caricatura coincidió con dos temas muy importantes. Una era que venía el Papa a declarar santo al hermano Pedro. Y una semana antes, Portillo había declarado que él amaba las luchas y que incluso se fue a México a ver una lucha porque él quería revivir ese sentimiento de la juventud. Entonces coincidieron los dos temas en ese punto. Entonces para mí esa caricatura fue producto de dos situaciones que llegaron a un mismo punto y solo era de dibujarlas. Entonces para mí eso es una de mis favoritas. ¿Nos puede compartir una anécdota sobre su trabajo y las repercusiones que este ha llegado a tener? Pues hay varias, pero la más reciente es todos los gobiernos, por alguna razón, los gobernantes antes de comenzar sus ciclos tratan de contactar a la prensa y ver y ser como tratar de hacerse camaradas para que no sea uno tan crítico. Y a mí me ha pasado en cada uno de los gobiernos. Pero hasta el gobierno anterior no hubo ese acercamiento, sino que con ellos fue una confrontación directa. Es decir, empezaron a llamar al periódico de que no querían que sacara caricaturas de la primera dama y todos los días era de llamar, y que como no en redacción no les hicieron caso, entonces me empezaron a mí a escribir y a decir que eso no lo debía de hacer porque era poco ético, y una presión tremenda. Entonces yo hasta este momento no había sentido una oposición tan real como esa. Entonces sí dije, bueno, aquí hay que ser un poco más cuidadosos, pero a la vez me dio mucho más ímpetu para sacar las caricaturas como salieron sobre ella, ¿verdad? Muchas de ellas, sí. Entonces, como que es como jugar con su propio riesgo, ¿verdad? Pero así, esa es la anécdota más reciente. ¿Considera que los mensajes de sus caricaturas llegan a un público joven? Pues yo pienso que sí, porque casi siempre he tratado de irme adaptando a los temas de cada generación. Yo sé que a mí mucho de mi público es de mi generación, porque son los que más se preocupan en escribirme y enviarme sus opiniones. Pero por decirle, toco temas siempre sobre cosas de la actualidad, del modernismo, por ejemplo, de la nueva forma de comunicarse en nuestro tiempo, de los nuevos héroes que aparecen en los medios de comunicación. Y entonces creo que eso me hace entrar un poco también con la misma temática hacia los jóvenes. Entonces eso es lo que yo pienso, aunque realmente nunca he recibido una retroalimentación de ellos, ¿verdad? Y ahorita sería interesante saber si eso es cierto. El título que tiene como las manos aquí es como el capitalismo, que es el sistema, ¿verdad?, que en el que estamos ahorita, y la igualdad, que es como esa idea que se vende. Entonces estas manos están pues dando recursos, dinero, y entonces aquí nosotros representamos
tres clases sociales, la gente como más acaudalada, ¿verdad? La que tiene más dinero, la clase media y la clase baja, que está representada por un niño. Entonces aquí pues está un señor, ¿verdad? Grande, así como gordo y con un montón de dinero y tiene como un canasto y a la par un saco, ¿verdad? De tanto que tiene ya no le cabe aquí pues en esto, se lo mete acá. A la par alguien de clase media que tiene un recipiente un poco mediano, menos recursos y un niño, ¿verdad? Que no tiene ni recipiente, que todo lo tiene en la mano, son 2 o 3 monedas. Entonces eso es lo que nosotros estábamos como intentando pues sí, pues mostrar, ¿verdad? La desigualdad, ¿verdad? Que es como un tema bastante, pues, cotidiano, ¿verdad? Algo que nosotros hablamos siempre y algo que de verdad está como metido siempre en la mente de nosotros. Entonces fue como nosotros llegamos y pues construimos en esta idea, ¿verdad? Bueno, nosotros escogimos sobre la ley reciente que se está impulsando, que es sobre la anticorrupción. Entonces dibujamos el brazo de jóvenes que están atrás de esa idea, que es representando jóvenes por Guatemala, que es una de las organizaciones que está ahí, y el otro lado es la corrupción al final de cuentas, y se ven pues la desigualdad de fuerzas que hay. Entonces el joven está sacando el lazo, que fue uno representando el lacito que se puso ahí donde colgaban los diputados su nombre, comprometiéndose, pero no tiene tanta fuerza como el control remoto con el que se controla el otro brazo, que al final de cuentas aparentemente pesa más que lo de la fuerza de nosotros, ¿verdad? Entonces eso es todo nuestro. Bueno, el nuestro trata el nuestro es acerca del tema muy sonado que es de los amaños, los supuestos amaños de partidos, ¿verdad? En nuestra caricatura mostramos a el Pando Ramírez, una representación como la forma de una pelota de fútbol y con una bolsa de dinero en la mano. Y del otro lado representamos a un representante de las casas de apuestas de Singapur, donde se dice que se hizo el amaño, ¿verdad? Y básicamente es como que le estás levantando el pulgar así como que bien hecho, ¿verdad? ¿Te parece a Otto Pérez? Bueno, nosotros quisimos tratar de contrastar la visión de nuestros padres, que ellos vivieron una época de represión, una época de una cultura de miedo, y tratarla de contrastar con nuestra actualidad, ¿verdad? Que nosotros somos una nueva generación que todo lo pone, todos sus pensamientos van a las redes sociales o todo lo decimos. Entonces aquí tenemos la parte de nuestros padres donde guardaban apensivos y temerosos sus pensamientos, y a este joven que el pajarito de Twitter le está aplicando todos los pensamientos de sus cerebros. Y verdad, esta es nuestra caricatura, todavía no está terminada, pero lo que queremos dar a entender es la indiferencia de los jóvenes ante una realidad guatemalteca. Ajá, entonces lo que pusimos acá fue como que los jóvenes estamos en una burbuja, que es nuestra burbuja, que lo único que nos interesa es el iPod, el celular, sentirnos cool, y solo nos importa como que lo nuestro.